Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 13 de octubre, jueves de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy comenzamos la lectura de la carta de San Pablo a los Efesios y leemos el capítulo 1, versículos 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Al iniciar esta lectura de la carta a los Efesios, nos topamos con el típico saludo de San Pablo en sus cartas. Ese saludo en el cual dice: yo, Pablo. ¿Quién es Pablo? Apóstol de Cristo. Apóstol de Cristo Jesús. ¿Qué significa apóstol de Cristo? Aquel que está llamado a anunciar a Cristo y sobre todo anunciar a Cristo resucitado. Apóstol es aquel enviado por el Señor para ser testigo de su resurrección. Es decir, que el principal apostolado que existe es decir que Cristo vive, que Cristo, a pesar de haber muerto en la cruz, resucitó al tercer día. ¿Y por qué es apóstol? Por voluntad de Dios. Siempre Pablo va a estar recordando esto, no por la voluntad propia, sino por el llamado de Dios. Está diciendo: esta es mi vocación. La palabra vocación, recuérdalo, no significa aquello para lo cual yo sirvo, aquello para lo cual yo soy bueno, aquello que a mí me gusta. No, es aquello a lo cual Dios me ha llamado. Les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, es decir, se dirige a la comunidad de cristianos de Éfeso. ¿Qué es Éfeso? Éfeso es una ciudad que quedaba porque fue una ciudad destruida, una ciudad que hoy día es solo ruinas, que quedaba en lo que actualmente es Turquía. Éfeso va a ser un punto sumamente importante dentro del cristianismo, que es la ciudad además donde va a vivir sus últimos días en la tierra nuestra Madre Santísima. Por eso la casa de María de Éfeso es tan significativa, porque desde ahí se produce la asunción a los cielos. Vivió ahí con el apóstol San Juan, como sabemos bíblicamente, desde la cruz, desde el día de la cruz, el apóstol la acogió en su casa y vivió con ella. A ustedes, los fieles cristianos de Éfeso, la gracia, la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese saludo en Cristo, ese saludo en la gracia, en la paz. Fíjate cómo ese es el saludo de la Santa Misa.
Cuando el sacerdote inicia la Santa Misa, la gracia de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo esté con ustedes y con tu espíritu, responde el pueblo. ¿Qué es eso? El saludo. Hay sacerdotes que tienen la costumbre de saludar después, ¿no? Cuando empiezan la homilía, dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo siempre he conversado con mis amigos sacerdotes y les digo, no entiendo ese saludo. No porque uno sea maleducado, sino porque entonces no estás haciéndole caso al saludo que estás dando al inicio de la misa. No son palabras huecas. No son palabras sin significado, sin importancia. No es el saludo. El saludo cristiano es la paz esté con ustedes. Este es el saludo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque no es simplemente hola, buenos días. No, es desear la paz. La paz de Cristo. Y la paz de Cristo es desear que estés reconciliado con Dios a través de Cristo. E inmediatamente, no media absolutamente nada más. San Pablo empieza uno de sus himnos. Este himno cristológico. ¿A qué se llaman los himnos cristológicos de San Pablo? Esos himnos en los cuales compone la profundidad de la doctrina de quién es Cristo. Bendito sea Dios. Empieza con esa alabanza a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Aquel que ha sabido entender el Evangelio, en primer lugar, ha entendido que Dios es Padre, pero no Padre mío, no Padre mío. ¿Qué error tan profundo cometen las personas cuando piensan que Dios es Padre porque es Padre mío, Padre nuestro? No, Dios es Padre. Aunque no hubiera creado absolutamente nada, Dios seguiría siendo Padre. Y cuando yo digo Padre, estoy diciendo que entonces hay un Hijo desde toda la eternidad. Ese es el que se ha hecho hombre, el que conocemos como Jesús el Cristo, que nos ha bendecido en Él, en Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Todos los bienes, toda la gracia, toda la salvación nos viene del Padre por el Hijo. Por Él, a través de Él hemos sido bendecidos. No hay bendición de salvación, no hay bendición de gracia que no venga por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Mira cómo reaparece el tema de la vocación. Soy apóstol por voluntad de Dios, por llamado de Dios. Y ahora lo explica dentro del himno. Él nos ha llamado antes de la creación del mundo, nos ha elegido. ¿Para qué? Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. ¿Qué está diciendo San Pablo? San Pablo está diciendo aquello que ha dicho el Concilio Vaticano II, lamentablemente como si fuera una novedad para algunos. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad, a ser santos. Qué importante es tener afán de santidad en nuestro corazón, deseos de santidad en nuestro corazón. Nos ha llamado para que seamos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, simplemente porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Nuestra grandeza, ¿en qué está? En que por medio del Hijo, del unigénito, de Dios Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, compartiéramos esa condición divina de podernos llamar hijos de Dios a través del bautismo. ¿Y para qué? Para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido a través de su Hijo amado. ¿Cuál es nuestra primera misión entonces en esa santificación de nuestra vida? Alabar y glorificar a Dios. Si yo no alabo y glorifico a Dios, entonces mi vida no tiene sentido porque he sido llamado y he sido creado con esta finalidad. Por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Esto es lo que hemos recibido en el Señor. Y Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia,
con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Que por Cristo seamos santificados para santificar nuestra vida, para que alabemos y adoremos a Dios, para que amemos a Dios. Para eso hemos sido creados. Para eso hemos sido creados. Este es el misterio de su voluntad. Claro, dicho así, una persona puede decir, ay, ese era el gran misterio. Sí, ese es el gran misterio. ¿Para qué existes? Existes para santificarte, dando gloria a Dios con toda tu existencia, con toda tu vida. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. ¿Y cuál es el plan? Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. ¿Cuál es el plan de Dios? Recapitular todo en Cristo. Recapitular significa reordenar, poner la cabeza donde debe estar. Recapitular. Volver a ordenar poniendo las cosas en orden. ¿Y dónde debe estar el orden? En Cristo. Cristo es la cabeza. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 11, versículos 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con eso, dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de las puertas del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Recordemos dónde parte este evangelio. Parte en que San Lucas nos ha presentado como un fariseo invita a comer al Señor y se escandaliza porque no ha hecho los ritos de purificación. Y el Señor, con mucha libertad, con total libertad, ha comenzado a hablar de la hipocresía del fariseo y de los fariseos en general. Un doctor de la ley ha salido al paso y ha dicho: «Ay, nos insultas a nosotros». Y el Señor no se ha detenido. ¿Por qué no se ha detenido? Porque no los estaba insultando. Porque no les estaba diciendo tú tal por cual. No. Ay, pero yo me siento insultado. Bueno, eso es problema tuyo si te sientes insultado. Lo importante es saber si te han insultado verdaderamente o no, objetivamente. Y el Señor habla duro, habla claro, habla con mucha firmeza, pero no insulta. Y por eso continúa, y es lo que seguimos leyendo hoy día. Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que construyen sepulcros a los profetas que asesinaron a sus padres. Ay, vamos a hacer un gran sepulcro para este profeta». Hipócritas. Sus padres mataron a esos profetas. Entonces, resulta que están participando de esa acción. Lo que está dando a conocer el Señor, lo que está tratando de hacerles ver, es las actitudes de hipocresía. Las actitudes de hipocresía que a todos nosotros nos repelen tanto en los otros, pero que somos tan malos para observar en nosotros mismos. Y por eso es tan importante pedirle al Señor: «Señor, dame luz en mis hipocresías para que yo las pueda ver y para que pueda alejarme de las hipocresías. Si tanto me repelen
repele la hipocresía de otros, tiene que repelerme mi propia hipocresía. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, pero los van a matar, los van a perseguir, igual como van a hacer con el Señor, igual como van a hacer con los apóstoles del Señor. Mira que las palabras del Señor no son solo palabras sobre el pasado, son palabras de aquello que van a hacer, que están haciendo. Y el Evangelio justamente termina en ver cómo lo acosaban al Señor, buscando cómo culparlo, cómo poderlo acusar con sus propias palabras. ¿Por qué les voy a mandar profetas y apóstoles? Porque los van a matar. Y de esta manera se les podrá pedir cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, de todos. Se los repito, a esta generación se le pedirán cuentas. ¿A cuál generación? A toda la generación. A toda la generación. Nosotros vamos a tener que dar cuentas de qué, de vivir en los últimos tiempos, es decir, de vivir en el tiempo de la gracia, de vivir en el tiempo del Nuevo Testamento, de vivir en el tiempo de la nueva alianza. Solo el hecho de vivir en el tiempo que vivimos ya nos pone en otra situación respecto al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque uno en el Antiguo Testamento puede que nunca haya tenido la oportunidad. Nosotros lo tenemos todo. Tenemos toda la gracia de Dios para vivir la santidad en nuestra vida. Y ustedes, doctores de la ley, ¿por qué han guardado la llave de la puerta del saber? Es decir, han evitado que las personas se acercaran al saber. Ustedes no han querido entrar. Son estudiosos de la palabra de Dios, pero se han dedicado a enseñarla de una manera tan torcida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mira, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra de Dios es importantísimo en nuestra vida. Pero hay que saber estudiar la palabra de Dios, hay que saber leer la palabra de Dios siempre dentro de la fe de la iglesia. No se te olvide esto, porque en el mundo hay tantos que utilizan la palabra de Dios, ¿para qué? Para torcerla, para cerrar las puertas del saber y no para abrirlas. No entran ustedes y no le han permitido entrar al que quería entrar, les han cerrado el paso. ¿Y qué ocurre después de estas palabras que tienen tanta fuerza? Cuando Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo. Acosarlo. Qué terrible acosar a una persona. A preguntar. Para ver cuándo lo agarraban. Ponerle muchas preguntas para poder ponerle trampas. Y para ver si entonces podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Qué terrible esa actitud. Oye, es importante también por eso, ¿no? Cuando nosotros queremos aprender, cuando queremos aprender de verdad, saber callar, saber escuchar. Cuando una persona está llena de preguntas, entonces no está escuchando nada. No está escuchando nada. Hay preguntas que son muy buenas. Sucede, ¿no? Cuando uno está en un curso, cuando está en alguna charla, que hay alguna persona a la cual le encanta preguntar, pero no pregunta, sino que se pone a hablar, da vueltas. Y, ¿cuál es la pregunta? No, es que no sé qué. Y después vuelve a lo mismo. Analizar nuestras conductas. Por un lado, aquellos que no preguntan nunca a pesar de tener dudas. No, pero yo pregunto cuando tengo una duda. Cuando quiero saber, cuando quiero conocer, pero no pregunto simplemente por preguntar, por las ansias no, y es que otra pregunta más. Tómate una pausa, escucha un poco más. Tal vez muchas de esas preguntas van a responderse si es que tienes paciencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.